en el capítulo 17 y continuamos estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahora, después de salir de la ciudad de Tesalónica, perseguidos por algunos judíos y hombres impíos que habían sido invitados a la revuelta, estos son llevados, el apóstol Pablo y sus compañeros, a la ciudad de Berea, a la ciudad de Berea. Y es ahí, en esta porción de la Escritura que vamos a estar estudiando. Quiero primeramente que leamos la Escritura y luego oramos. Así que leemos Hechos 17, versículo número 10 al versículo número 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo. Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hasta ahí nada más. Oramos, hermanos. Padre, una vez más te damos gracias porque nos concedes congregarnos para adorarte, y ahora lo queremos hacer estudiando tu palabra. Señor, a través de las Escrituras leemos que hay ocasiones en las que tu palabra no tiene lugar en el corazón de los hombres, y en otras todo lo opuesto es bien recibida. Oramos en esta noche para que la exposición de tu palabra tenga lugar en nuestros corazones, y que las exhortaciones y los principios que encontremos en ella vengan a transformar nuestras vidas, a santificarnos, a hacernos más semejantes a ti, Señor Jesucristo. Así que, Padre, rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes y corazones en lo que estudiamos esta porción de las Escrituras. Y rogamos, Señor, que tú nos des corazones receptivos a ellas, que nos des corazones que den la bienvenida a tu palabra, y que quites toda hostilidad que haya en nosotros hacia ella. Esas cosas te las rogamos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros estudiamos la teología bíblica, hermanos, una de las primeras clases de teología que uno estudia es el estudio de las Escrituras, es decir, el estudio de la palabra de Dios. Y todo lo que estudiamos en esa clase está fundamentado en la Biblia y es el estudio de lo que la Biblia dice de sí misma. Es decir, que si la Biblia no nos instruyera acerca de qué es la Biblia, nosotros no sabríamos qué es la Biblia en sí. Todo lo que sabemos, lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo dice. Y por lo tanto, nosotros debemos de decir lo que Dios dice. En ese estudio de las Escrituras hay una porción que se llama la inspiración de las Escrituras. Es decir, que las Escrituras son inspiradas por Dios. Es Dios quien movió a sus santos profetas para que escribieran su palabra. Otra característica de esta clase, otra porción de esta clase es la autoridad de las Escrituras, que en todo lo que las Escrituras hablan son autoritativas, es decir, que siempre dicen la verdad y se deben de escuchar, se deben de obedecer. Una tercera es su inerrancia, es decir, que no hay error en ella. Muchos críticos dicen, no creo en la Biblia porque está llena de errores, y cuando usted les pregunta, muéstrame uno de ellos, no saben qué responder. Otra es la preservación de las Escrituras, es decir, cómo ningún escrito en el mundo se ha preservado como la Biblia ha sido preservada. Ha sido preservada milagrosamente a pesar del tiempo, a pesar del intento de los hombres de destruir la Biblia.
Dios ha preservado su palabra. Otra es la enseñanza y su predicación, que la Biblia debe de ser enseñada y debe de ser predicada. Y otra es la obligación que las personas tenemos para con las Escrituras. Y una de las obligaciones es recibirla. Una de las obligaciones es prestarle atención. Una de las obligaciones es leerla, estudiarla. Y hoy vamos a ver un claro ejemplo de esta actitud. En la porción que nosotros hemos estado viendo, más bien leemos ahí en el versículo número 10 que a Pablo y a los hermanos se los llevaron de noche, a Pablo y a Silas, hasta la ciudad de Berea. Y dice que cuando llegaron a Berea, en el versículo 10, ellos llegaron a la sinagoga y comenzaron a predicar el evangelio. Y cuando predicaron el evangelio ahí, se encontraron con una actitud muy distinta a la actitud que tuvieron los judíos en Tesalónica. Note que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En este versículo número 11 encontramos dos características de cómo las escrituras deben de ser recibidas. En primer lugar, deben de ser recibidas con prontitud. Debemos de tener el deseo de recibirlas. Y el segundo, con responsabilidad. Es decir, que debemos de ser responsables en estudiarlas. Debemos de saber que cuando alguien dice algo que las escrituras dicen, debemos de ir y confirmar si lo que se está diciendo es así. Entonces, esto a manera de introducción para hablar de nuestro tema, y el título de mi mensaje es Firmes en la fe, aprendiendo de las Escrituras. Firmes en la fe, aprendiendo de las Escrituras. Imagínese por un momento una sociedad donde el cristianismo es nuevo y desconocido. Muchos de nosotros venimos de un contexto católico romano y entendemos acerca de la Trinidad, de Dios, del Padre, del Hijo. Entendemos que Dios es el Creador y hay muchas cosas que conocemos que son bíblicas y ya traemos un poco de contexto. Pero en el tiempo en el que Pablo y sus compañeros predicaron el Evangelio, no siempre fue así. Llegaron a lugares donde el Evangelio era nuevo, era desconocido. Y había mucha gente que era escéptica, había otras personas que estaban confundidas con todas las filosofías de los tiempos, había personas que eran hostiles a la fe. Y en este pasaje de Hechos 17, 10 al 15, encontramos algo que es único en todas las escrituras. De hecho, hay muchas congregaciones que le llaman Berea, Iglesia Bautista Berea, Iglesia X Berea. Y la razón de esto es porque están, por decirlo así, inspirados, animados por el hecho de que los bereanos recibían la palabra con solicitud. Y eso es lo que se espera de todo creyente. Todo verdadero creyente debe de tener un deseo pronto, rápido, instantáneo, a recibir la palabra de Dios. Es decir, todo lo opuesto. No debe de ser apático a la palabra de Dios, no debe de ser escéptico de la palabra de Dios, no debe de ser hostil a la palabra de Dios, sino que tiene que darle lugar en su corazón. Y eso nos hace pensar a nosotros en esta tarde, cómo hemos venido a este lugar. ¿Por qué estamos aquí? Llegamos porque queremos estudiar la Biblia juntos y adorar a Dios y queremos saber qué dice la porción de las Escrituras que vamos a estudiar hoy para aplicarla a nuestras vidas, o simplemente vamos a correr con el rollo del programa, ¿no? o el flujo del programa. Llegamos, se dirige, se ora, se lee la lectura bíblica, se cantan 2 himnos sin música en vivo y luego estudiamos. Y pronto vamos al café y nos vamos. Si esa es nuestra mentalidad y si eso es lo que hacemos cada miércoles, estamos ignorando un factor muy importante que es el de estudiar las Escrituras, el de recibir la palabra de Dios. Entonces, 2 cosas quiero mencionar antes de ir a estudiar esta porción. Primero, esta es una porción de la narrativa de las Escrituras. Cuando estudiamos la narrativa de la palabra de Dios, es historia. No todo lo que vemos se hace una doctrina y se aplica.
pero sí hay principios de la palabra de Dios que nosotros aprendemos. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 1 y no podemos sacar una doctrina del versículo 1 cuando dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y escucha la segunda frase, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Por lo tanto, cada creyente debe ir todos los sábados a la sinagoga de los judíos. Es un mandamiento de la Escritura. ¿Podemos hacer un mandamiento? No, no podemos. En primer lugar, porque aquí en el monte no hay sinagoga. En segundo lugar, porque la Escritura no está mandando esto, nos está narrando lo que hicieron Pablo y sus compañeros. Entonces, en primer lugar, la narrativa no es normativa. Segundo lugar, la narrativa tiene principios y esos principios sí se pueden aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, veamos en el versículo número 10. Vean que en la primera frase, los hermanos inmediatamente toman la decisión de sobreguardar a Pablo y a Silas y llevárselos a escondidas hasta la ciudad de Berea. Aquí hay un principio que podemos aprender y es que los problemas de los demás son mis problemas. Y cuando alguien está en necesidad, yo debo buscar la forma en cómo de ayudarle en su necesidad. El problema de Pablo era el problema de todos los creyentes. Y hay un principio que entre los creyentes no estamos solos cuando sufrimos las consecuencias de predicar el evangelio, nos debemos de apoyar siempre los unos a los otros. Ese es un principio que se aplica. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que vamos a aprender de esta porción de la Escritura? En ese estudio vamos a ver 3 aspectos de la fe de un creyente verdadero que nos van a fortalecer a mantenernos firmes en medio de la presión de la cultura de nuestro mundo. Vamos a ver esos 3 principios. El primero de ellos que observamos aquí es la diligencia de los creyentes de Berea en el estudio de las Escrituras. Un creyente verdadero es diligente en estudiar las Escrituras. Número 2. En segundo lugar, interpretaremos la apertura de los creyentes en Berea a la enseñanza de la palabra. Y esto tiene que ver la actitud hacia la palabra. No es una actitud hostil, sino es una actitud abierta. Cuando se lee la Biblia, se debe de leer por lo que es la palabra de Dios y se debe de recibir por lo que es la palabra de Dios. Y finalmente, vamos a aplicar el ejemplo del pensamiento que tuvieron los bereanos o los de Berea en cuanto a nuestro propio caminar de fe. Buscamos cómo nosotros podemos imitar el ejemplo de esos creyentes en nuestro diario caminar de fe. Así que vamos al primero. Número 1, diligencia en el estudio de las Escrituras. Diligencia en el estudio de las Escrituras. Y es obvio que este principio está donde dice el versículo número 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. La primera cosa que observamos aquí en Hechos 17:10 es que los primeros creyentes aquí en la ciudad de Berea, ellos eran creyentes que recibieron la palabra con solicitud. Vemos también que Pablo y sus compañeros tuvieron problemas en Tesalónica y los creyentes los ayudan a que continúen su viaje para que sigan predicando la palabra de Dios. Y Lucas nos dice que cuando ellos llegan a Berea, la primera cosa que hacen es entrar en la sinagoga. Y Pablo había ya establecido una costumbre que si usted lee el libro de los Hechos, desde que Pablo es convertido en el capítulo número 9, de ahí en adelante, cada lugar al que llega Pablo busca la sinagoga y busca la sinagoga. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta de esto es porque al ser judío, Pablo, quien era judío, contaba y sentía una urgente necesidad por enseñarle primeramente la palabra de Dios a su pueblo para poder después ir a los gentiles.
Porque si él se iba directo a los gentiles y saltaba a los judíos, él se iba a encontrar en un doble problema. No solamente el de que no se les predicó a ellos, sino que le iban a tratar de perseguir de cualquier forma. Ahora, quiero que vean, hermanos, aquí en el capítulo 17, en el versículo capítulo 17, en el versículo número 14, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Más adelante, después de que él sale de aquí, él va a seguir predicando el evangelio y entrando a las sinagogas. Pero váyanse al capítulo 14, versículo número 1. Hechos 14, 1. Ahí en este versículo dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El capítulo 17, en el versículo número 1, aquí es cuando ellos llegan a la ciudad de Tesalónica. Dice, pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Vean ahí que entran ellos ahí. Versículo número 10, entran a la sinagoga de los judíos. Versículo número 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 17. Ahora capítulo 18, versículo número 4. Capítulo 18, versículo 4. Y discutía en las sinagogas en todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Capítulo 18, versículo número 19. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ahora el capítulo 18, versículo 19, dice el versículo número 19, versículo 26 ahora, 18, 26. 18, 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Capítulo 19, versículo número 8. Ahora. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Como pueden observar, hermanos, era una costumbre del apóstol Pablo entonces ir a las sinagogas a predicar el evangelio. Era como la obligación que tiene cada creyente de hablarle a sus familiares del evangelio. A veces nosotros conocemos del evangelio y la primera cosa que evitamos hacer es hablarle a los familiares porque los familiares se van a enojar, se van a pelear con nosotros, van a discutir con nosotros, pero deje de decirle una cosa, eso es inevitable, inevitable. No importa cuántos años tenga usted de creyente y cuántas veces les haya hablado a sus familiares del evangelio, si ellos no son convertidos, ellos se van a enojar. ¿Por qué? Se enojan porque la palabra de Dios les trae condenación. La palabra de Dios les trae condenación porque ellos no quieren creer, porque ellos rehúsan creer al Señor Jesucristo. Entonces vemos que él entra a la sinagoga y este pasaje resalta la importancia de ir y tener prioridad en las cosas que deben hacer. Y en el versículo número 11 vemos que los creyentes recibieron la palabra de Dios con entusiasmo. Y no solamente con entusiasmo, sino con diligencia. ¿Por qué? Porque ellos, noten ahí, que examinan las escrituras diariamente para ver si lo que se les enseñaba era verdad. Hermanos, esta es una cualidad, una característica que falta mucho en la iglesia del día de hoy. Falta mucho en la iglesia en el día de hoy. Hay personas que escuchan predicar a alguien y porque la persona tiene un nombre, empiezan a creer o a repetir todo lo que esa persona, el nombre tiene de la persona. Por ejemplo, hay un predicador mexicano famoso que está enseñando cosas muy raras, muy extrañas. Está enseñando cosas extrañas y muchos creyentes las están repitiendo. Yo haciendo una búsqueda esta semana sobre el tema de la doble depravación, doble predestinación, no depravación, me encontré con un pequeño corto de audio de este hombre donde dice,
dice él que Dios sabe quiénes habrán de creer y por lo tanto los elige para salvación, y sabe quiénes habrán de dudar, por lo tanto los elige o los predestina para condenación. Y la idea es de que Dios tiene un conocimiento preanticipado de todas las cosas y conoce todo y en base a eso elige. Las escrituras no enseñan eso. Las escrituras nos dicen que Él, de su propia voluntad y sin ninguna influencia fuera de Él, elige a quién salvar. Y luego, haciendo otra búsqueda, encuentro a otro predicador también mexicano que dice que Dios eligió a unos para salvación y eligió a otros para condenación eterna. Que a los que elige para salvación les da fe para creer en Cristo, y a los que elige para reprobación les endurece el corazón para que no crean. También eso es un error, porque Dios no es autor de lo malo. Dios no endurece el corazón de los hombres para que no crean. Ahora, quizás a su mente vienen temas como en Romanos capítulo número 9, donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, no está diciéndonos que Dios con poder en alguna forma le dio un corazón duro para no creer. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios lo dejó en su estado natural. En el momento que Dios quita la mano del corazón de Faraón, el corazón de Faraón hace lo único que el corazón puede hacer, y es endurecerse. Entonces, cuando la Biblia nos enseña el tema de la predestinación, Dios predestina antes de la fundación del mundo elegir a algunos para aplicar en ellos su amor, y este amor salvífico les da fe para creer y les da un corazón de arrepentimiento para que puedan su fe en el Señor Jesucristo y sean salvos. Dios es activo en eso, porque si Dios no aplica su amor, si Dios no les da fe para creer y Dios no les da un corazón de arrepentimiento, el hombre no se puede arrepentir. Pero cuando hablamos de aquellos que terminan en la condenación eterna, Dios ha elegido a algunos para la reprobación eterna, pero en su elección Él es pasivo, Él no es activo. Es decir que ellos van a ir a la condenación eterna porque suprimieron la verdad, porque rechazaron la verdad, porque no creyeron al Señor Jesucristo, porque rechazaron a Dios. Y cuando Dios los juzgue en la eternidad, Dios es justo en su juicio porque está juzgando su pecado y su depravación de ellos hacia Dios y hacia su palabra. Entonces la diferencia entre estos dos temas es que Dios es activo en darles a unos fe para creer, y Dios es pasivo cuando los deja pasar o los pasa por alto para que vayan a donde todos deberíamos de ir. El cielo va a estar lleno de pecadores a los que Dios les dio su misericordia, a los que Dios los eligió para salvación y les dio fe para creer en un corazón arrepentido. Y el infierno va a estar lleno de pecadores que no creyeron y que rechazaron la verdad. Ambos van a estar llenos de pecadores, pero la diferencia en unos y en otros es que Dios fue activo en la vida de unos para que creyeran, y los dejó a otros en su condición de ellos mismos, pero son tan culpables porque no creyeron en el Señor. Entonces, si yo les enseño un tema como ese hoy, ¿ustedes no deberían de salir de aquí repitiendo el tema? ¿No deberían de repetir todo lo que yo digo? No, hermanos. Vayan a las Escrituras a ver si eso es así. Vayan a las Escrituras para que entiendan si la Biblia enseña que Dios ha elegido a algunos desde la eternidad sin ninguna influencia externa, sino por su propio beneplácito, para que sean santos, para que sean salvados por la fe del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y a otros simplemente los pasó por alto, pero los va a castigar por su pecado de no creer y de rechazar el Evangelio.
Si yo explico algo como esto, ustedes no deberían salir repitiendo lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen que ser como los de Berea. Vayan a la Biblia. A ver, ¿qué textos utilizó el pastor para explicar esto? ¿Qué fue lo que dijo? Después vean conmigo y tengamos conversaciones del tema. Pastor, ¿usted dijo esto? Porque yo veo esto otro en el texto. Y podemos aclarar. Y si no llegamos a un acuerdo, no hay ningún problema. Con los años, el Señor nos da entendimiento de la palabra, nos aclara las cosas. Mi punto es que nosotros debemos ser como los de Berea. Ellos, noten ahí el versículo, dice el versículo, y estos eran más nobles que los que estaban de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Si dijera solamente eso el versículo, nosotros podríamos decir, wow, qué bárbaro, estos simplemente creyeron y no se preocuparon en ver si lo que Pablo decía era así. No, ellos tenían acceso a las escrituras y luego dice el versículo, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud y luego dice, escudriñando, un verbo que está en un tiempo presente continuo, todo el tiempo lo hacían. Cada día, las escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. Y ese es el principio que nosotros debemos de aprender en esta noche. Escuchar la predicación de la palabra de Dios con una cierta confianza, si es que no se le prueba al pastor que es un hereje, hay que tener cierta confianza, pero no se le da un pase 100% en la forma en la que uno repite lo que el pastor dijo. No, no repetimos, hermanos. Nosotros vamos a la Escritura, vemos si eso es así, escudriñemos la Escritura, veamos si la palabra de Dios es eso. Nos dice eso, para que formemos convicciones, para que las convicciones de la palabra de Dios sean sus propias convicciones y no sean las convicciones del pastor. Para que no digan, es que el pastor dice, no, que cada uno de nosotros pueda llegar a decir, es que las escrituras dicen, así nos enseña la palabra de Dios. Sí lo podemos ver, ¿verdad, hermanos? Ahí en el texto. Entonces vemos esto, que estos nos dice que reciben la palabra con solicitud. Esta palabra es una palabra que significa estar listos, dispuestos, deseosos, activos, apasionados, tener una inclinación, prestar deseo, tener una resolución a hacerlo. Es decir, que Pablo decía, vean en Isaías 53, Isaías, no tenían capítulos la Biblia anteriormente, pero dice, vean el profeta Isaías, cómo Isaías dice, cómo el Señor dice que describe el sufrimiento del Mesías y cómo eso se acaba de cumplir en la persona de Jesús de Nazaret. Lo pueden ver y ver como dice el texto y ver los elementos históricos. Y inmediatamente Pablo dice, mira, eso que dice el profeta se ha cumplido en la persona de Cristo. ¿Lo pueden ver? Y ellos iban y veían en Isaías 53, sí, sí es así. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Escudriñaban la escritura para ver si esas cosas eran así. Entonces las escrituras, hermanos, nos mandan a nosotros recibir la palabra de Dios, pero también nos mandan escudriñarla, o sea, ser estudiosos de la palabra de Dios. R.C. Sproul tiene un pequeño librito que se llama Todos somos teólogos. Si no lo ha leído, léalo. Usted lo puede leer en una sentada. Siéntese y lea el libro. Es muy pequeño. Está hecho para que cualquier creyente en cualquier momento, en un vuelo de avión, en una hora de descanso, en unos momentos de quietud, pueda leer el libro. Todos somos teólogos. ¿Por qué dice eso? Porque todos hablamos de lo que la Biblia dice. Todos creemos que la Biblia dice algo y por lo tanto cuando hablamos teología. Si yo digo, Dios es amor, pero también es fuego consumido. ¿Qué estoy diciendo? Es teología. Todos somos teólogos. Entonces todos deberíamos de estudiar la Escritura de esa manera. Aquí en Hechos, en el capítulo número 10, hablando de este tema, vean cómo el apóstol Pedro, aquí Pablo todavía no está en la escena totalmente, pero en el capítulo número 10, en el versículo número 33, dice, Hechos 10, 33, dice lo siguiente, así que luego envié por ti
y tú has hecho bien en venir, aquí está hablando el centurión, y ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio lo recibe y dice, todos los que estamos aquí estamos listos para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sí ven, hermano, la solicitud, el deseo de estar ahí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están en esta noche? ¿Están con deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿Están, a pesar de su cansancio, están con solicitud de escuchar la palabra de Dios? ¿O tiene tantos problemas que está inundado en sus problemas? Miren, hermanos, si eso es así, usted no está dándole prioridad a lo que es prioritario. La prioridad en este momento es la palabra de Dios, y los problemas déjalos a un lado, porque cuando usted salga a este lugar, ahí van a estar, no se van a ir a ningún otro lugar. Ya lidiará con ellos, ya tratará con ellos, pero ahorita es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Entonces, esto no es solo con ellos. Vean el capítulo 11. Capítulo 11, versículo número 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es una actitud de recepción, de que venga, enséñanos la palabra de Dios. En el libro de Santiago, vayan conmigo casi al final de las Escrituras, antes de Pedro, Santiago nos dice cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Santiago capítulo número 1, en el versículo número 21. Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que para escuchar la palabra de Dios y recibirla, hay que despojarnos del pecado, pero hay que recibirla. Hay que recibir la palabra de Dios. Vean ahí. Dice, la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Y en este mismo tono, en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vean ahí la misma palabra, desead, desead. Entonces, los creyentes de Berea entendieron la importancia de estudiar las Escrituras para saber si todo lo que Pablo estaba diciendo era así. Y hermanos, como creyentes debemos de seguir el ejemplo de estos creyentes. Ser solícitos en la palabra, recibirla con prontitud, pero también escudriñar lo que se está enseñando. No debemos aceptar ciegamente todo lo que se nos predica, sino de que debemos de tomar el tiempo para leer, estudiar y entender lo que la palabra de Dios dice, y debemos hacerlo por nosotros mismos también. Esto nos va a ayudar a permanecer firmes en nuestra fe, a contrarrestar cualquier enseñanza falsa que se nos predique, que se nos presente. Pregunta, ¿con qué actitud recibes la palabra de Dios? Híjole, cómo me cuesta escuchar la palabra. ¿Con qué actitud la recibes? Necesitamos de exhortarnos, ¿no? ¿Con qué actitud la estamos recibiendo? ¿Recibes sin investigar que lo que se está diciendo es así o no lo es? ¿Le crees al predicador todo lo que dice y crees que todo lo que él dice es verdad? No debería ser así. No debe de ser así. Yo no voy a sentir más si alguno de ustedes viene y me dice, fíjate que dijiste esto en esta porción de la Escritura, en el texto, y yo no sé, yo lo leo y como que no lo puedo ver lo que está diciendo. Yo creo que dice esto. Y sentarnos y poder decir, vamos a ver qué dice el texto. Y vamos con calma, vamos a hablar. Vamos a estudiar juntos la Escritura. Y si tú tienes razón, yo debo decirte, fíjate que sí tienes razón. Y no debo de tener ningún problema en decir que sí es. Yo recuerdo una vez haber afirmado algo en público, predicando. Y un hermano en público me dijo, no, hermano, también en tal parte dice así. Y yo digo, no, no dice así, sí, sí dice. Y me abrió el texto y me lo leyó. Y le digo, tiene razón, hermano, sí dice. Me arrepiento de lo que dije. Es por no leer. He visto mensajes de
de predicadores muy famosos, he escuchado mensajes, donde dicen algo en el texto y lo afirman con tal severidad, sin darse cuenta que el texto paralelo en los evangelios sinópticos nos da más luz y más entendimiento y nos dice lo opuesto de que este predicador estaba afirmando. ¿Por qué no lo vio el predicador? Porque no leyó los otros pasajes. Y estamos hablando de gente muy sobresaliente. Ignoraron el otro pasaje de la Escritura. No lo leyeron. Entonces, por eso nosotros, les doy un ejemplo. Es lo que yo enseñé el domingo. Vino un escriba y vio que todo lo que Jesús decía era correcto. Dice, maestro, bien dices. ¿Verdad que parece que es positivo el escriba? Que está afirmando a Jesús que todo lo que Jesús está bien. Ahí sí parece así. Pero vamos a Mateo y Mateo nos dice que los fariseos le dijeron al escriba o lo enviaron para que hiciera una pregunta con el propósito de hacerlo caer. Entonces, este predicador famoso que les digo, no lo dice, él dice todo lo contrario en ese texto. Lo ignora totalmente el otro texto. Bueno, no lo leyó el hermano. Tampoco no es una herejía, ¿no? Pero es una información incompleta. Por esa razón ustedes y yo debemos de ser como esos creyentes. Segundo punto, vamos de regreso a nuestro texto, a Hechos 17, y en el versículo número 12 dice, así que, esto es, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó después de que recibieron la palabra y la escudriñaban todos los días? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vean el resultado de la predicación y del escudriñar las escrituras. Ellos creen muchos de ellos. Muchos judíos creen. Muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, hombres prosélitos griegos que estaban ahí. En este versículo número 12 vemos que muchos de los de Berea creyeron en el mensaje que se les predicó. Y podemos observar que no rechazaron las nuevas enseñanzas solo porque no les eran familiares. Sin embargo, escudriñaron para saber si lo que se les estaba diciendo concordaba con lo que las escrituras dicen. Tienen disposición, pero no son ignorantes. Ellos mismos quieren comprobar si eso es así. Hermanos, ¿no les daría a ustedes mucho gusto llegar a una comprensión de alguna doctrina bíblica? No solo porque te la enseñaron en la iglesia, porque más o menos la puedes repetir, sino porque tú te sentaste y estudiaste y leíste y oraste y poco a poco se fue como madurando eso y pasaron los meses y pasaron los años y un día puedes abrir la Biblia y decir, oh, creo esto porque la Biblia lo dice. No le estoy diciendo que esto ocurre una semana, pasan años en lo que uno solidifica las escrituras y entiende más la escritura, pero es tan hermoso poder llegar a hacer esto. Es tan hermoso. Nosotros vamos a llegar ya al mensaje número 70 en el libro de los Hechos. Son 70 horas de enseñanza y cada hora de enseñanza tiene un contexto de horas de preparación. Cuando uno estudia la escritura y le enseña así, uno no termina siendo la misma persona después de que enseñó. La palabra lo transforma, la palabra le clarifica a uno cosas, la palabra le afirma otras cosas. Y gracias a Dios por el estudio de la palabra. Entonces, la apertura de estos creyentes a la enseñanza de la palabra de Dios y la diligencia de escudriñar que lo que se dice así resultó en fe para creer de muchos de ellos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, la escritura es viva y eficaz. La palabra no está muerta. La palabra de Dios produce en nosotros gozo, alegría, certeza, seguridad, tristeza cuando debemos de arrepentirnos, deseo de arrepentirnos, nos redarguye, nos reprende, hace todas esas cosas. Y mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, el fuego de Dios es más intenso en nosotros. Pero mientras más nos retiramos de la palabra de Dios, nos enfriamos. No queremos hablar de la palabra de Dios. Nuestras conversaciones van a ser de todo tipo menos de la Biblia. Hay creyentes con los que usted se acerca a platicar, ellos jamás van a hablar de las escrituras. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque no están en las escrituras. Entonces,
este asunto de los que creen es un asunto muy repetido. Por ejemplo, en Hechos 17:2 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. ¿Qué resultó? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. En el capítulo número 13, vaya de regreso al capítulo número 13, en el versículo número 46, Hechos 13:46, dice en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos aquellos a quien Dios había decretado en la eternidad pasada que serían salvos y creerían, creyeron. El decreto de Dios se cumple. Esto es sumamente importante, hermano. Entonces vemos que la palabra se predica, los que escuchan, algunos van a creer, otros van a rechazar. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Vayan de regreso al capítulo 17. En el versículo número 13 al versículo número 15, vemos que los creyentes ejercieron una especie de pensamiento crítico en cuanto a la fe, crítico en el sentido de ver que lo que se dice es así por lo que el contexto ya hemos visto, pero vean estos versículos, 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Aquí los incrédulos están reaccionando. Aquellos que tenían pleito con Pablo reaccionan y se levanta otro tumulto, y en el versículo 14 dice, pero inmediatamente los hermanos, vean aquí cómo los creyentes reaccionan, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. En esos versículos vemos que los problemas de Tesalónica siguieron a Pablo hasta Berea. Vemos que los enemigos de Pablo de Tesalónica lo buscan en Berea. Pero vemos también aquí que lo mismo que hicieron los creyentes de Tesalónica en rescatar a Pablo y conducirlo bien, fue la misma actitud de los creyentes de Berea de tomar a Pablo y conducirlo a bien, a darle un salvoconducto. Entonces, parece aquí que lo que vemos en las Escrituras es que el pensamiento de los creyentes es unánime. Los que habían sido salvados de Tesalónica actúan de una forma, los que son salvados en Berea actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mismo pensamiento de salvar y resguardar a Pablo, porque eso es lo que produce las Escrituras, un mismo sentido en la vida de las personas cuando son transformados por ellas. Y esto es sumamente importante. Vayan a Primera de Tesalonicenses 3:1, hermanos. Primera de Tesalonicenses 3:1, recuerden que Pablo relata en estas epístolas, cuenta un poco acerca de sus dificultades allí en Tesalónica. Pero en el capítulo 3, en el versículo número 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos a quedarnos solos en Atenas. ¿Ven ahí cómo está confirmando lo que se dice en este pasaje de Hechos? Los hermanos lo mandan a Pablo a Atenas y Pablo se queda en Atenas.
Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, desde Atenas envían a Timoteo a Tesalónica para que confirme la fe de los creyentes. Esto es tremendo, tremendo. Aunque no se menciona, algunas cosas específicas aquí, se ve que los creyentes, que lo que dice Pablo en Hechos, Lucas en Hechos, y lo que dice Pablo en Tesalonicenses es exactamente lo mismo. Entonces aquí ponen a Pablo, lo sobreguardan, lo ponen bajo el cuidado de los creyentes y lo envían a Atenas. Y parece que Silvano y Timoteo se quedan ahí en un tiempo hasta que reciben la orden de volver hacia Pablo. La pregunta es, ¿por qué Pablo solamente y no los otros creyentes? Bueno, porque el problema era con Pablo. Pablo era el predicador. El coraje era contra Pablo. El pensamiento de los de Berea en su fe muestra que no se dejaban influir por el pensamiento de los demás, sino que al haber creído en la palabra de Dios, estaban influenciados por la palabra de Dios. Es que ese es el punto aquí, hermanos. Ellos toman un pensamiento que les ayuda, un pensamiento crítico, que les ayuda a analizar las cosas. Vienen los judíos de Tesalónica para levantar la revuelta en Berea. Y los creyentes nuevos judíos en Berea no se dejan influenciar por los incrédulos de Tesalónica, sino que actúan conforme a las Escrituras y salvaguardan a Pablo y cuidan a los demás. Y esto es lo que la palabra de Dios hace. Les da una forma de pensar que es conforme a la voluntad de Dios y no que se mueve por la influencia de los hombres paganos y perversos. Déjenme ahora preguntarles y preguntarme a mí mismo. ¿Somos nosotros movidos por la palabra de Dios o todavía nos mueve el mundo con su influencia? O por ejemplo, decir hoy en día, hay un cierto vocabulario de hoy en día que incluso el presidente dice que ya no se debe decir latino o latina, sino que decir Latinx, como neutral. Usted llega y le dice, oye, ¿tú eres Latinx? ¿De qué paxies tú eres? No, hermanos, no debemos, si el presidente dice, ese es un problema de él y de su filosofía y de todas sus creencias desviadas. Nosotros sabemos que la gramática correcta es masculino, femenino y no existe ninguna otra cosa, ¿no? Si vamos a hablarle a una persona, eres mexicano, si es hombre, es mexicana, si es mujer, eres latinoamericano, si eres hombre, latinoamericana, si eres mujer, y no hay otra cosa. Oye, pero no es correcto que tú hables así ahora. No me importa. La Biblia así lo dice. No me importa. ¿Sí me entiendes, verdad? ¿Sí entienden ellos? El punto es, ¿nos estamos dejando llevar por eso? No, hermanos, no nos dejemos llevar. Mantengámonos firmes en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, como cristianos, nosotros también debemos de usar un pensamiento que nos ayude a discernir, pero conforme a nuestra fe. No debemos de limitarnos a seguir a la mayoría, ni hacer vista gorda a cualquier duda o pregunta que podamos tener. En cambio, debemos de usar la mente, el corazón que Dios nos ha dado para buscar la verdad, para permanecer en ella, para estar firmes en ella, y que nuestras creencias, incluso cuando nos enfrentemos a la oposición, nos mantengamos firmes. Estos creyentes de Berea era muy difícil que los pudieran engañar. Muy difícil. No solamente porque uno de los mejores predicadores de la historia, quien es Pablo, les predicó el Evangelio, sino que ellos mismos, teniendo la palabra frente a ellos, el rollo de las Escrituras lo abrieron y dijeron, todo lo que este hombre dice y lo que nos muestra a través de la Escritura, cómo lo interpreta, es así. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Debemos de arrepentirnos y creer en Él, recibirlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa era su conclusión. Nadie los iba a mover de eso, hermanos, porque estaban convencidos. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe llegar a esa conclusión. Nada ni nadie nos debe de mover. Hermanos, cuando una persona sigue a los hombres,
y el hombre muere, después todo el mundo deja de seguir. En los años 80, y yo me di cuenta de esto en los 90, había un predicador, un hereje, predicaba en contra de la Trinidad, pero atacaba a todos los predicadores, a todos los pastores, a todas las congregaciones. Y este hombre en la radio ganó muchos adeptos, por todos lados. Y había una congregación como de unos 2.500 o 3.000 miembros en el centro de Los Ángeles, a un ladito del MacArthur Park, por la Wilshire Boulevard. Y grandísimo lugar. Y luego después, uno en Pasadena, otro aquí en el monte, otro en Pomona, otro templo no sé dónde. Por todos lados se empezaron a dispersar, muchos. Pero todos repetían lo que él decía. Todos los predicadores tenían hasta el mismo estilo de voz. Y cuando usted tiene muchos periquitos repitiendo al perico mayor, cuando el perico mayor se muere, los pericos ya no saben a quién imitar. Y este hombre cayó en pecado. Se separó de su mujer, se casó otra vez con una mujer más joven, y por ahí traen un programa de radio y de televisión con el mismo nombre que originalmente estaban. Pero aquellos videos que salían de la iglesia, del grupo que se congregaba en Los Ángeles, de miles de personas, donde había cámaras por todos lados, lo enfocaban a él, enfocaban a la gente, y el alboroto de todas las cosas, ahora la cámara está enfocada solo en él, y por ahí, cuando le hacen una máxima amplitud a la cámara, el lugar está vacío, muy pocas personas están ahí. Sigue repitiendo los mismos errores de toda su vida. ¿Qué pasó con todos aquellos que lo seguían? Con todos aquellos que se salieron de nuestras congregaciones y que se fueron a este grupo negando la Trinidad, siendo engañados de que la Trinidad era un invento de hombres, que no es lo que las Escrituras enseñan. Esa era una de sus premisas para sacar gente de las iglesias. Y sacó muchísima gente, sacó mucha gente de las iglesias, con el engaño, con el error. Pero el tiempo lo dice todo. El tiempo aclara todas las cosas. Al final, él está ahí, viejo, igual de hereje, sin fama, sin seguidores, y aquellos que lo seguían, por la gracia de Dios, muchos de ellos se volvieron a iglesias que tenían un entendimiento sano de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si nosotros estamos firmes en las Escrituras, nada de eso nos puede tambalear. Yo estoy recién convertido cuando yo estoy experimentando y viendo todo eso. Y yo empecé a dudar de la doctrina de la Trinidad por todo lo que escuchaba. Pero tenía en la congregación nuestra un amigo mío que se llama Erwin Muñoz, es un pastor en Guatemala ahorita. Él estaba ahí y él me exhortaba y me decía, no, mira, la Trinidad está en las Escrituras, el nombre Trinidad no está ahí, pero la Trinidad se muestra en la palabra de Dios, y me mostraba muchos versículos. Y un día recuerdo que estábamos ahí en la congregación y un grupo de la iglesia de Pasadena, de estos grupos, un grupo vino a nuestra congregación, eran como unos 15, 20, llegaron, ¡pum!, de repente. Y ese iba a predicar mi amigo Erwin. Y recuerdo que valerosamente se para y dice, en esta iglesia creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad. Y cualquiera que no cree en ella es un hereje. Venga. Con valor, declarando lo que la palabra de Dios dice. Él tenía una convicción bien firme en lo que creía. Y gracias a este hermano, gracias al Señor, yo me afiancé en la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Hoy cuando escucho estos grupos que andan enseñando lo opuesto con las mismas cosas de todo el tiempo, porque es una herejía muy vieja, no tiene ninguna influencia. ¿No? ¿Por qué? Porque el entendimiento de mi amigo Erwin con esa firmeza se transfirió a mí en el sentido de que yo mismo busqué, estudié, investigué para saber si lo que él me enseñaba era así y probar que lo que estaba escuchando al otro lado era el error. Hermanos, leamos las Escrituras. La acusación de Cristo hacia los fariseos
fue, ignoran porque no conocen las Escrituras. Y les dice, siempre les dice lo mismo, no habéis leído. Y el punto es que sí habían leído, pero no habían entendido porque no habían estudiado. Y ese es el punto. Nosotros leemos, pero también debemos de estudiar. Agárrese, hermanos, el tema de la Escritura. Pequeño, léalo, léalo, léalo. Haga preguntas. Júntese con un hermano, tengan conversaciones al respecto. Oye, explícame esto. Oye, ¿qué crees de esto? Oye, forme un pensamiento bíblico que llegue a ser parte de usted, que nadie se lo puede quitar, que nadie lo puede mover de ahí. Y esto es lo que pasó con los creyentes de Tesalónica. Vienen los judíos, los creyentes de Berea, vienen los judíos de Tesalónica no solo a perseguir a Pablo, sino a querer influenciar a los creyentes nuevos de la sinagoga que habían creído y no les hicieron ni cosquillas. ¿Por qué? Porque habían escudriñado las Escrituras diligentemente para saber si esas cosas eran así. Aquí podemos ver, hermanos, el gran efecto que tiene en la vida de una persona, saber si las cosas que la Escritura dice son así. Cambia nuestras vidas, nos transforma nuestras vidas, nos da una cosmovisión de vida totalmente distinta, nos formula una manera de pensar que es poderosa en el sentido de que, por ejemplo, si yo estudio sobre la soberanía de Dios, de que Dios hace todo lo que Él quiere hacer y que todo lo que hace es justo y está bien hecho, y de que Dios tiene contados mis días y que yo no voy a poder agregar ni un solo día. Mi fecha de nacimiento fue establecida por Dios, mi fecha de muerte está establecida por Dios, y que nada ni nadie podrá cambiar eso. Y si yo vivo en ese entendimiento y en ese conocimiento, el día que muera, hermanos, ese fue el día de mi muerte. Ese día el Señor lo tenía preparado para ello. El día que ustedes, el día que alguien cercano a mí, mi esposa, mis hijos, si es que ellos fallecen primero que yo no debo de estarme quejando. Sí hay dolor, hay llanto por la separación, pero es que eso es así y Dios es soberano y Dios sabe por qué hace todas las cosas y sabe cuándo las hace. Gloria sea a Dios. Por eso debemos estudiar la Escritura, para que cuando venga la tormenta de la cultura del mundo, cuando vengan las influencias de las filosofías del mundo, no nos movamos. Seamos inamovibles en la roca que es nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra que nos has permitido estudiar en esta noche. Y te rogamos, Señor, que nos hagas hombres y mujeres como los creyentes de Berea, que son prontos, son rápidos para recibir tu palabra, pero que también son cuidadosos en escudriñarla, porque quieren saber si lo que se dice. Yo ruego por cada uno de mis hermanos que produzcas en ellos y al mismo tiempo en mí el deseo de leer tu palabra con detenimiento, de escudriñar, de pensar, y que de que todo lo que escuchemos, sea en el radio o la internet, ninguno de nosotros sea pronto para abrazarlo, sino que sea crítico en su pensamiento, que escuche, que vaya a las Escrituras, que piense si eso realmente es así. Ayúdanos a tener discernimiento, para que cuando vengan las corrientes del mundo y peguen con ímpetu en nuestra casa, la casa permanezca firme, porque está fundamentada en la roca. Estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor.